Emilia Pérez, la película de la cual todo el mundo está hablando, que sí tiene un montón de nominaciones, premios, reconocimientos, que se ha logrado un montón de dinero en el extranjero, pero muy poco en México y Latinoamérica. Una película que nos ha dado maravillosos memes y innumerables momentos de diversión con sus canciones pésimas. Muchas de las críticas que se han hecho a esta película tienen que ver con características de su producción misma. El hecho de que su director sea un francés que no habla ni inglés ni español, que no conoce México y que no le interesa. El hecho de que sus guionistas claramente no conozcan a profundidad el idioma español y que solamente hayan tomado palabras al azar para ir armando oraciones que para un mexicano promedio no tiene ningún sentido. El hecho de que sus actrices no sean mexicanas y que aparte de ello algunas tengan un pésimo español, más allá de las razones externas que me parece que son importantes. Si observamos su contenido y nos alejamos de todas las controversias que la película ha tenido recientemente, creo que nos podemos dar cuenta de que es una película que realmente está muy vacía, que trata de agarrarse de banderas como de la representación o de un interés por hacer una crítica social de un país que no pertenece al norte global y que sin embargo no logra hacer ninguna de esas cosas y termina teniendo muchísimos desaciertos y y al final del día haciendo una pésima película, más allá de que sea ofensiva o lo que sea, es mala, los personajes no se sostienen. Bienvenida. Una de las razones por las que parece argumentarse que Emilia Pérez es una gran película que merece reconocimiento y premios es que parece acertar en el tema de la representación. Esto obviamente a simple vista. La película tiene un cast, podríamos decir, casi exclusivamente femenino, donde aparecen mujeres de color y se narran historias de un país no central. En ese sentido, la película aporta una valiosa representación sobre historias que generalmente son ignoradas en Hollywood y en el cine europeo. Esto, por supuesto, es desde la forma, pero no en el fondo. La película además trata sobre la historia de una mujer trans en un contexto de muchísima violencia y en un país machista como lo es México. En este sentido, la premisa resulta interesante y no debería sorprendernos que llame la atención en un mundo en el que, como ya dije, no se suelen representar ese tipo de historias. Para darnos una idea de esto, propongo que pensemos en algo como el test de Bechdel o test de Bechdel, no sé. Este test lo que hace es preguntar si la película o el contenido que estamos viendo incorpora al menos una conversación entre dos mujeres, si estas dos mujeres tienen nombre y si tienen alguna interacción que no tenga que ver con relación a un hombre. Si nosotros analizamos la gran mayoría de películas exitosas que conocemos o incluso no exitosas, nos daremos cuenta de que es muy raro que pasen este test. En cambio, en Emilia Pérez esto es muy sencillo de hacer. Como ya dije, las protagonistas son todas mujeres y aparte los personajes secundarios también son mujeres. Incluso la jefa de seguridad de Emilia Pérez es una mujer, lo cual resulta como muy extraño en un mundo en el que las mujeres tienen pocos papeles. En este sentido, la película parece ser un avance. Asimismo, también la representación de personajes queer, porque aparte no solo es que Emilia Pérez sea una mujer trans, sino que aparece una mujer lesbiana y aparece también otra mujer con estas características. La película además parece centrarse en un tema que hoy es de una gran relevancia en nuestra sociedad, la violencia contra las mujeres. Y aparte, la violencia contra las mujeres, de nuevo, en un país no central como México, en medio de un contexto de muchísima violencia derivada del narcotráfico y del machismo propio de una sociedad como México. Sin embargo, lo que parece curioso y lo que quisiera tratar de analizar en este video es el hecho de que las mujeres principales o las mujeres protagonistas no viven o no son atravesadas por esta violencia de la cual se parece hablar mucho en la película. Desde la primera canción hay una insistencia en que en México se viven una serie de violencias y que estas violencias tienen que ver mucho con el hecho de ser mujer. Sin embargo, las mujeres, tanto Emilia como Rita, Jessie y incluso Epifanía, no parecen cumplir con esta categoría. Eso en sí no es malo que no sean violentadas, pero sí resulta sospechoso en una película que parece hablar sobre violencia contra las mujeres. Y bueno, la otra cuestión que también es como sospechosa es el hecho de que la película presenta una serie de ideas bastante esencialistas con respecto a los roles de género. Por un lado, plantea la idea de que todo lo masculino es inherentemente malo o violento, y que lo femenino es bueno, benévolo, santo. Lo cual como que digamos que alguien incluso podría decir que empata con el discurso feminista radical, que parece aventar todos los problemas en los hombres, y en ese sentido la película cumplirá incluso con esa casilla
de progresismo, podríamos decir. Sin embargo, esta es una narrativa muy peligrosa y que de hecho lo único que hace es reforzar narrativas violentas en contra de las mujeres, lo cual iré explorando más adelante en el video, sobre todo cuando hable del personaje de Emilia. Y bueno, para ir organizando el análisis me gustaría irme como personaje por personaje para ir explicando por qué creo que esta representación de las mujeres pues resulta simplista, reduccionista, muy esencialista y sobre todo pues nada interesante o provocadora, como es un poco yo creo que también nos ha tratado de vender la película. Rita es nuestra introducción a esta historia. La película inicia con ella. Rita es el personaje interpretado por Zoe Saldaña y es el que, digamos, como que la gente reconoce como el papel más sólido o mejor construido, e incluso esto le ha valido que Zoe Saldaña ganó el Globo de Oro en la pasada premiación. Zoe Saldaña, aparte, creo que hace un buen trabajo en el sentido de que parece ser la que mejor canta del grupo. Además, el personaje de Rita, desde un inicio como que nos invita a conectar con ella, ¿no? Es una abogada joven, que odia su trabajo, que está cansada de la vida que tiene, que es un tanto cínica respecto a su trabajo como buena abogada y que está frustrada porque no logra sobresalir en su trabajo. Tiene un jefe que es un inepto y ella tiene que estarle resolviendo todo. Hasta ahí, bien. Tenemos también esta primera canción de la película donde ella está preparando un alegato porque tiene que defender a un feminicida. Tiene que argumentar que el feminicida no es tal y que en realidad la mujer se suicidó. Su cliente es un tipo súper rico, el buffet para el que ella trabaja pues claramente no tiene ningún escrúpulo y ella parece un tanto molesta o frustrada ante esta situación, pero pues aún así defiende este caso un poco bajo la idea de que pues bueno, es chamba, es lo que hay que hacer, X, pero digamos eso, como que se nos muestra esta frustración que siente Rita, lo cual de nuevo es parte de lo que nos puede hacer conectar en un inicio con el personaje. Después Rita es invitada por Manitas para convertirse en su abogada y ayudarle a lograr su transición. En esta parte de la película, como que ya, o sea, que esa parte es como los primeros 5 minutos, la película ya se empieza a poner como rara, porque Rita recibe esta llamada y en lugar de decir como qué miedo o algo por el estilo, como que parece cuestionarse si realmente será esta como la gran oportunidad que ella estaba esperando para ahora sí poder triunfar, ¿no? Por poder salir de su vida que ella identifica como mediocre. Lo cual desde ahí ya empieza a ser como raro, porque no parece ser el tipo de llamada con el que uno pensaría como wow, mis sueños se van a cumplir, pero dices, ok, va, quizás Rita es muy cínica y entonces en ese sentido, pues una alianza con un capo puede resultar atractiva. Después vemos que efectivamente Rita acepta la propuesta del narcotraficante de Manitas para ayudarla en su transición. Y aquí otra vez como que se empieza a poner rara la cosa, porque si ya estamos bajo la idea de que Rita es una mujer pragmática, cínica, que sí, claro, tiene un compás moral, pero como que parece ser una mujer que lee la situación como que, bueno, pues todo está mal, todo el mundo hace las cosas mal, entonces yo también las puedo hacer mal. En esta parte, justo como previa a la transición de Emilia, Rita parece como de verdad creer que a través de esto ella va a lograr un cambio positivo o que está haciendo algo bueno, o sea que más allá de volverse rica y poderse comprar zapatos nuevos o lo que sea, está haciendo un cambio positivo por la sociedad, lo cual la verdad me parece pues muy ingenuo, o sea como que no pega con la imagen que nos quieren presentar al inicio de Rita, lo cual a mí me parece que a partir de ahí, o sea que de nuevo es en el primer tercio de la película, pues el personaje se empieza a desmoronar y todo lo que sigue pareciendo adelante pues ya no nos permite conectar con ella, porque al empatizar ella con un narcotraficante y con no solo el hecho de que trabaje para él, pero de nuevo, o sea, hacerlo desde esta idea de que esto realmente va a ser algo bueno, pues no nos lleva a ningún lado. La otra cosa con Rita es que nos dicen que su personaje es del de una mujer dominicana que vive desde hace muchos años, no recuerdo que sí desde la niñez, en Veracruz, ¿no? Y que después se va a la Ciudad de México, etc. E incluso también en una de las canciones, justo cuando Rita está reflexionando sobre si este trabajo podrá ser su gran oportunidad, en la canción se dice que todo el mundo la presiona para tener un buffet de abogados, pero que no hace esto porque es prieta, ¿no? Bajo la idea de que México es un país en el que el color de piel puede ser algo que te detenga laboralmente. Ese es el tipo de cosas, lo que decía sobre la representación. Es como que, claro, la película cumple en señalar un problema que efectivamente existe en México y en muchas otras partes del mundo. Sin embargo, lo dicen en ese momento y jamás se vuelve a mencionar el hecho de que Rita sea prieta.
o morena, o mujer, o lo que sea. O sea, simplemente es algo que aparece en ese momento, se dice y desaparece. El hecho mismo de que sea una mujer que pasó por un proceso de migración. México es un país profundamente xenofóbico y eso jamás se nombra. O sea, la experiencia de Rita como migrante o como mujer extranjera en México nunca es abordada, porque creo que desde la visión europea, pues, o sea, ser de cualquier parte de Latinoamérica es prácticamente lo mismo. Entonces, eso nunca se aborda y creo que es triste porque un personaje que justo tendría que introducirnos en esta historia, pues resulta que solo nos termina dejando como incompletos. Ah, y por cierto, también otra cosa con Rita es que en algún momento Rita y Emilia están platicando y ella comenta que quiere tener hijos, pero que con el trabajo es imposible. Y al final, por arte de magia, bueno, por las tragedias de la película, Rita termina teniendo hijos, los hijos de Emilia, ¿no? Pero la manera en la que está presentada la historia es como de que, problema resuelto, ¿no? Lo cual, de nuevo, pues vuelve muy difícil empatizar con Rita, porque parece ser un personaje que solo se le van dando las cosas, ¿no? Cuando al inicio se nos quería presentar como todo lo contrario, como una mujer que estaba luchando desde una trinchera un tanto oscura o cuestionable por hacer algo con su vida. Ok, vamos con Jessie. No funciona ninguna tarjeta. Jessie del Monte es la esposa de Manitas. Esta mujer no es una mujer mexicana, por lo tanto no tendría por qué hablar un español perfecto. Ella es estadounidense, pero se casa con este narcotraficante, con Manitas. Pero bueno, la película nos hace saber que lleva mucho tiempo en México, habla un español bastante cuestionable, en el cual ya no me voy a detener porque es parte de lo que se ha hablado muchísimo en redes sociales y que tiene que ver justo con este aspecto de la selección del casting. Jessie es interpretada por Selena Gómez. Y ahora, lo que es interesante de Jessie es que, a diferencia del resto de los personajes de esta película, donde, como les decía, no parecen encarnar ninguna de la violencia contra las mujeres, Jessie sí padece una de ellas, que es la violencia económica. Y el hecho de que su vida sea controlada incluso después de la muerte por su esposo, por Manitas. Jessie es esta mujer, ¿no?, del capo con sus hijos, que tiene que estar como al contentillo de lo que el marido dice, y cuando Manitas decide hacer su transición a Emilia, justo una de las encomiendas que Manitas le hace a Rita es que pueda colocar a sus hijos y a su esposa sanos y salvos en el extranjero. Rita los manda a Suiza para que los rivales de Manitas no les puedan hacer daño y Manitas se hace pasar por muerto. Entonces Rita aparentemente está devastada por la muerte de su esposo, tiene que vivir en Suiza mucho tiempo, hay una escena donde vemos que hace mucho frío y hace mucha nieve, porque claro, así es Suiza, siempre está nevando. Tiempo después, cuando Emilia decide que quiere regresar a México y que quiere volver a ver a sus hijos y por lo tanto a Jessie, y pide la ayuda de Rita, pues Rita va otra vez a Suiza y le dice, oye, ¿sabes qué? Que te tienes que regresar a México porque apareció una prima misteriosa de Manitas, que es la que ahora tiene el control del dinero. Digo, no recuerdo si se dice explícitamente así, pero de alguna manera se entiende, o sea, la prima ahora es la que manda, y entonces te tienes que regresar a México. Jessie accede, se regresa a México con sus hijos y comienza a vivir de nuevo con Emilia, sin saber que es su esposo. Cree que está con la prima de su esposo. Entonces vive como en este engaño, ¿no? Que es parte como de la tragedia que nos trata de mostrar la película con respecto a Jessie, que es una mujer que mantiene en la ignorancia, que la creen tonta, un objeto para manipular, etcétera, ¿no? Lo cual se trata de reflejar de una manera, pues, muy chistosa, ¿no?, en la canción Bienvenida. Selena Gómez canta y se queja, ¿no?, del hecho de vivir frustrada bajo el manejo de primero de Manitas y ahora de Emilia. Sin embargo, todo esto, esta claro enojo, frustración, dolor que puede sentir Jessie de vivir una vida que le es manejada por otros, pues como que se ve difuminada en el hecho de que Jessie no parece tener como mayor dimensión. En algún momento conocemos el hecho de que Jessie, desde que estaba casada con Manitas, tenía un amante con el que ahora tiene la posibilidad de reencontrarse, dado que vuelve a vivir en México, retoma su romance y en algún momento hacia el final decide que se va a casar
con su amante. Pero eso es todo lo que sabemos de Jessie. Y claramente Jessie es muchas otras cosas más, o hay muchas cosas más que explorar de este personaje. No solo es la mujer de una persona que decide hacer una transición, sino que aparte, pues es una mujer que se ha beneficiado durante años y que se sigue beneficiando de la violencia del narcotráfico, ¿no? Que justamente puede tener ese estilo de vida lujoso que tiene gracias al narcotráfico. Nunca hay una reflexión sobre lo que eso implica para su vida, porque si bien vemos, o la película trata de mostrarnos como el camino de redención de Manitas a Emilia, lo cual ya es cuestionable, pero eso hablaremos más adelante. En Jessie no hay tal cosa, es como si por ser la mujer de eso la eximiera de cualquier responsabilidad o de cualquier, sí, reflexión acerca de lo que es vivir en ese entorno. Y aparte, lo que también me resulta muy interesante es que nunca tampoco hay un cuestionamiento ante el hecho de que su esposo se dedicara al narcotráfico y ahora viva con una prima que se dedica a encontrar desaparecidos que su esposo desapareció. O sea, es como que todo le da igual, ¿no? Pero obviamente una mujer en esas circunstancias no tendría esa actitud. O sea, buena, mala, la que sea, pero habría un posicionamiento. Pero la película como que borra eso. Y luego, el tema de la violencia económica. Hacia el final de la película, justamente en esta icónica escena de cerró la llave, cortó la lana, todas las tarjetas están bloqueadas. Emilia le quita el acceso a todas sus cuentas, al dinero, porque Jessie se va a casar con el amante y se va a llevar a los hijos, ¿no? A otra colonia, o sea, tampoco es como que al otro lado del mundo, pero a otra colonia. Pero bueno, Emilia se molesta y le corta el acceso económico, lo cual pues claramente es violencia, ¿no? Y también en este hecho de quitarle a los hijos, pues violencia vicaria, en fin. Sin embargo, de nuevo esto como que se diluye porque Jessie no es consciente o no se hace como evidente, o no sé, como que la película ahí es muy opaca porque es algo que está haciendo la prima, ¿no? Y entonces justamente de nuevo en este diálogo icónico de Selena Gómez, o sea, ella dice, es el dinero de Manitas, ¿no? O sea, no es de ella. Entonces eso viene como del enojo, de la frustración, o sea, pareciera ser una cosa no tanto de enojo contra la situación en la que ella está viviendo, sino el hecho de que otra mujer esté decidiendo sobre su dinero. Entonces el tema de la violencia económica se desaparece y también aparte pues el hecho mismo de que Jessie reacciona a esto con violencia. A través de su amante, pues manda a secuestrar a Emilia para poder, o más bien para intentar recuperar el acceso económico. Entonces, como que eso, o sea, el personaje de Jessie es como muy plano, es una mujer que aparentemente encarna un conflicto, una tragedia, y justo hacia el final es cuando finalmente descubre que Manitas y Emilia son la misma persona, pues como que es así de, ay, chale, no sé, como que nunca se profundiza realmente en el conflicto o el enojo, porque de hecho al final, eso, en lugar de que Jessie se enoje ante la situación de haber sido utilizada, pues, o de que eso se resuelva de otra manera, la película decide simplemente matar a todo mundo y que ahí termine todo. Entonces, el personaje de Jessie creo que tenía mucho potencial, pero pues como tantas otras cosas en esta película, pues no lleva a ningún lado. Emilia. Ok, claramente este es el personaje pues más complejo, no es complejo, pero justo el problema es que no es complejo, pero digamos como más controversial. Emilia inicia su historia en esta película con la persona de Manitas, un narcotraficante en algún lugar genérico de México, ¿no? Donde aparentemente los narcos tienen fiestas en desiertos con unas trocotas ahí mientras escuchan una música rarísima. Y entonces Manitas contrata a Rita para que lo pueda ayudar en su proceso de transición. Nos enteramos además que Manitas lleva bastante tiempo en tratamiento hormonal para poder lograr esto, y lo único que necesita es que Rita se haga cargo de los procedimientos quirúrgicos para poder hacer esto. Rita obviamente dice, yo no soy cirujana, pero lo que Manitas quiere es cerciorarse de que su cirugía pueda ocurrir en un lugar donde ella pueda estar a salvo, y aparte que se encargue de toda la logística, pues que implicaría que su dinero pase a su nueva identidad, y además como que dar muerte a su vida anterior, a su vida de Manitas. En algún punto de este periodo previo a la transición, Manitas explica a un doctor
israelí, que no está convencido de hacerle el procedimiento, que toda su vida ha querido hacer esta transición y un poco como que explica que el hecho de vivir esta vida violenta del narcotráfico tiene que ver con el hecho de una especie de sobrecompensación por su identidad de género. Y que aquí es justo donde se enmarca esta idea de que lo masculino es malo, lo masculino es violento y que por lo tanto si logras, ¿no?, transitar hacia lo femenino, pues entonces lo femenino es bueno, es santo, es bondadoso, es maternal y entonces todo va a estar bien, como si las mujeres no fueran capaces de violencia, ¿no? Como justo en realidad la película nos muestra que sí, como cuando Jessie la comete. Aquí la historia de la transición arranca justo desde esa premisa, de la idea de que Manitas, al transformarse en Emilia, logrará ser otra persona, que la muerte, digamos, legal de Manitas no solo es una muerte legal, sino una muerte de su espíritu, de su personalidad y sobre todo de sus crímenes y de sus responsabilidades en la desaparición, pues, de cientos de personas, ¿no? O sea, de la violencia que implica el narcotráfico en México. O sea, es como borrón y cuenta nueva. Esa visión de lo que implica una transición, pues es evidentemente muy reduccionista, muy simplista. Y bueno, ¿qué decir aparte de las horribles canciones que tratan de explicar este proceso? O sea, la infame From Penis to Vagina y aparte la otra canción también en la que Rita establece este diálogo con el doctor donde le explica que, bueno, doctor, pero es que si cambiamos el cuerpo, cambiamos la sociedad, y si cambiamos la sociedad, cambiamos el mundo, y si cambiamos el mundo, cambiamos las almas, que justo es como las cosas de Rita que me parecen, bueno, absurdas. Y que aparte también esta idea tan binaria de lo femenino y de lo masculino, me parece que es muy peligrosa porque como que en el mejor de los casos esta idea de que lo femenino es bueno o es santo, pues parece como que, no sé, sacado de una canción de Ricardo Arjona o del comentario que hace tu tío Rancio de que el 8 de marzo, así de que felicidades a todas las mujeres por ser la más bella creación del universo. En el mejor de los casos es eso, pero en el peor de los casos, muy peligroso me parece, es que esta narrativa se agarra o digamos es útil para las narrativas conservadoras, porque parece decir que en realidad, ¿no?, estos hombres violentos al transicionar, siguen siendo hombres y lo único que hacen al transicionar es agarrar eso, un pretexto para poder eliminar culpas y de alguna manera poder seguir siendo violentos con otras mujeres. Me parece que justo este hecho de que Manitas hacia el final recaiga, porque me parece que nunca deja de serlo, pero, o sea, como que pareciera que vuelve a emerger su identidad de Manitas cuando amenaza a Jessie, me parece que parece encajar con una visión de las mujeres trans que tienen pues muchas personas conservadoras, ¿no? Por pensar en alguien como J.K. Rowling, ¿no? Esta idea de que las mujeres trans son solo hombres que están esperando en potencia atacar a otras mujeres. Y que aparte, me parece, el hecho de que sea un narcotraficante, como que se encaja mucho en esta leyenda, bueno, no sé si sea leyenda, pero en esta onda mexicana, ¿no? Del narcotraficante que se opera la cara para ya no ser y empezar su vida de nuevo, etc. Como que la película pareciera tratar de vender eso o de trivializar la transición de género de esa manera, y la verdad eso me parece que es muy peligroso. La otra cosa que también me incomoda del personaje de Emilia, o me parece que es una oportunidad desaprovechada, es el hecho de que Emilia, de nuevo, como el resto de las mujeres de la película, no parece vivir como ninguna de las violencias que todo el tiempo se nos está diciendo en la película que atraviesan las mujeres. Las mujeres trans son el grupo más vulnerable de la comunidad LGBT en México y en muchas otras partes del mundo. Sufren muchísima violencia, muchísima discriminación, son asesinadas muchas, y el hecho de que Emilia pueda lograr su transición en el centro o en el corazón del narcotráfico y en ningún momento experimentar como ninguna suerte de violencia o ataque, pues habla primero, o de un mundo de fantasía, o de un evidente privilegio o despliegue de poder que posee Emilia. Hacia el final vemos que tiene un equipo de seguridad, ¿no? Un grupo de
de soldados, sicarios, ¿no? Que responden ante sus órdenes, que en ningún momento cuestionan el hecho de que su jefa sea una mujer trans. Y podríamos decir, bueno, pues qué padre, está increíble, etcétera. Pero la película no explica cómo es que se da ese proceso. Y la verdad es que eso sería muy interesante, porque como la película nos menciona todo el tiempo, México es un país increíblemente machista. Entonces, ¿cómo es que esta mujer logró este espacio seguro? ¿Será acaso a través de la violencia? Porque si es mujer, ¿puede seguir siendo violenta? La película no lo explora. Y es muy triste porque la verdad es que la premisa, una mujer trans en medio del narcotráfico decide cambiar su vida, pues resulta muy interesante porque, y aparte una mujer sáfica, es muy interesante porque claramente estas historias existen en México, existen en todos sus espacios, incluso en los más violentos y machistas, y sin embargo la película decide tomarlo solo como algo ahí provocador para llamar la atención y no profundizar en todas sus complejidades. Epifanía. Epifanía es el personaje interpretado por Adriana Paz, la única mexicana del cast, aunque no aparece en el póster que ha circulado de la película. Es como un personaje ahí secundario, o al menos así es como se ha manejado en la promoción de la película. Sin embargo, el personaje de Adriana Paz es bastante interesante y es un poco como un aire fresco en la película porque su personaje resulta como muy natural, ¿no? Nos cae bien desde un inicio. Epifanía aparece cuando ella acude a una de las oficinas de la organización que tiene Emilia Pérez, La Lucecita, que es una organización que Emilia, una vez que logra su transición a Emilia y que se establece en la Ciudad de México, crea para poder ayudar en la búsqueda de desaparecidos en México. Desaparecidos por su cártel. En este contexto, en estas oficinas de La Lucecita, llega el personaje de Epifanía a preguntar por su marido, porque le dijeron que lo habían encontrado. Y en ese momento le dice ella a Emilia, ¿dónde está mi marido? Y Emilia le dice, su marido está en la morgue. Y ella como que se queda así de, ¿qué onda? Y Emilia le dice, ay, discúlpeme que se le haya dicho tan así, pero pues está muerto. O sea, lo cual refleja claramente, más allá del desenlace que tiene esta escena, que pues a Emilia no le importa en absoluto la gente con la que trata, porque evidentemente si alguien está esperando saber algo de un ser querido, no le puedes decir simplemente como está en la morgue. Pero bueno, le dice esto y el personaje de Epifanía pues reacciona con mucho alivio, porque ella le explica a Emilia Pérez que su marido era un hombre profundamente violento y que por lo tanto su desaparición implica una suerte de liberación, ¿no? Y hay como, qué bueno, ¿no? Porque ella explica, pues hasta traía un cuchillo, ¿no? Por si trataba de atacarme el marido, ¿no? Esto le hace mucha gracia a Emilia y a partir de ahí ellas empiezan a salir, ¿no? A tener un encuentro romántico y pues ya, todo es felicidad. El personaje de Epifanía es como, no sé, de nuevo, otra oportunidad desaprovechada. Porque si bien aquí observamos que hay una mujer que vive las consecuencias de la violencia machista en México. O sea, como que la película de nuevo dice, sí, pero ya no te preocupes porque tu marido lo desapareció el narcotráfico. ¡Yay! Entonces, como que de nuevo es todo por la salida fácil, ¿no? Nunca se aborda el hecho de la violencia que se vivió. Y el hecho mismo del que se desaparezcan personas, se desaparezcan hombres, sean violentos o no, pues no resuelve ningún problema. Entonces, al establecer ese vínculo o esa relación entre Emilia y entre una persona a quien un ser querido se le desaparece, como que de nuevo es otra forma de mostrarnos esta especie de redención de Emilia, o que Emilia frente a todas las personas pues aparece como alguien bueno, ¿no? Y tenemos incluso esta conversación entre Epifanía y Rita, donde hablan de lo buena que es Emilia y demás. Lo que de nuevo, como ya dije, me irrita muchísimo de Rita, porque es muy ingenuo, ¿no? Y también me parece que es ingenuo de parte de Epifanía, por más enamorada que pueda estar, porque aunque no conozca el pasado de Emilia, esta idea de la salvadora, cuando en la primera escena le dijo su marido está en la morgue, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces todos los personajes van cometiendo estas contradicciones una y otra vez y lo que de nuevo en un inicio parece interesante termina en nada. Epifanía además es el primer rostro que aparece en la escena final de la película, cuando después de su muerte Emilia es
santificada y adorada por al menos este grupo de personas en México. Aparece el rostro de Epifanía, que empieza a cantar una canción en honor a Emilia, y vemos que ella lidera este grupo de personas que reconocen en Emilia esta santa, esta persona buena que ayuda a los demás. Entonces, de nuevo, como que el vínculo entre Epifanía y Emilia no parece darse desde el amor o desde lo romántico, sino desde una especie de, sí, de adoración, de sumisión ante esta otra figura, lo cual cero provechoso. El otro gran tema, además del de las mujeres que parece abordar la película, es el de la violencia del narcotráfico en México, o el hecho de la violencia en general en México. Venga de donde venga. La corrupción, la injusticia, la falta de acción de las autoridades, etcétera, todo eso está muy presente desde los primeros minutos. Sin embargo, esto, y ya se ha hablado muchísimo, está sumamente mal abordado. Se toma como pretexto para hablar de otra cosa, probablemente de la historia entre Jesse y Emilia, y esto aparece de fondo, pero al mismo tiempo el que algo tan serio aparezca de fondo, pues inevitablemente empieza a generar una serie de inconsistencias y provoca que también la trama de Jesse y Emilia pues nunca sea abordada como me parece tendría que ser abordada. La violencia en ningún momento aparece en la película. Y no es que uno espere que haya un montón de sangre o que veamos el descabezado, lo que sea, pero no vemos ni siquiera un atisbo, ¿no? O sea, se nos presenta esta idea de que Emilia ahora es súper buena, pero en ningún momento se nos presenta como era cuando era súper mala. Se nos presentan a estos sicarios que desde la cárcel tratan de redimirse contando dónde dejaron los cadáveres de las personas que desaparecieron. Como si bajo el influjo de Emilia, todos estos hombres pudieran ir, pues sí, como ganándose un poquito de cielo contando sus pecados, lo cual pues no sigue sin tener sentido, porque trivializan algo tan serio como la violencia, como la desaparición de las personas. Otra cosa que también es sumamente pues ofensiva en la película no es solo el hecho de que Emilia, ahora en su posición como de mujer adinerada, que no está relacionada con el narcotráfico, quiera organizar esta asociación que encuentra a los desaparecidos que ella misma desapareció, sino el hecho mismo de que en la película pareciera ser como si Emilia hubiera inventado la búsqueda de desaparecidos. O sea, como que todo el mundo está así de, wow, es que ella ha hecho tanto, es que Cuando pues en México se sabe que hay muchísimas colectivas de mujeres que han buscado a sus seres queridos desde hace muchísimos años y que lo hacen de formas muy organizadas. Entonces eso es como muy chocante en la película. La otra cosa que también me parece que tiene que ver con la visión eurocentrista o del norte global sobre México es el hecho de que las autoridades en esta película pues parecen completamente incompetentes, con lo cual uno podría decir pues sí, claro, o sea, claro que el gobierno en México es claramente incompetente, pero la película nos dice, bueno, aquí nadie sirve para nada, y que es un poco la visión de Rita. Entonces pues alguien, aunque sea un narcotraficante o una ex narcotraficante, pues puede poner un poco de orden, ¿no? Puede ayudar a la gente. Es como si el gobierno no lo hace, alguien lo tiene que hacer, etc. Pero pues obviamente vemos que eso también resulta mal, ¿no? Que esta figura de poder o que tiene en su arsenal la violencia para poder lograr sus objetivos, también se queda corta o no logra detener la espiral de la violencia y termina siendo víctima de esta misma. En la canción de El Mal, que es la canción que ganó el Globo de Oro y que interpreta Zoe Saldaña, ella está en una recaudación de fondos en la cual Emilia está hablando y de repente se pone a cantar súper desafinada, y Zoe va pasando por las mesas y nos va diciendo quiénes están en esta gala de recaudación. La gala es para juntar dinero para la asociación de La Lucecita. Y nos empieza a decir, no, pues es que este señor es un químico y tiene un cargo y no sé qué, pero es un hipócrita porque en realidad disolvió a su familia en ácido. Y este señor es el ministro de Educación Pública y se robó la lana, cortó la llave. No, entonces se robó las cosas y no sé qué, y este. Y entonces toda la gente que está en esa gala es un asco, ¿no? Y uno
podría decir, pues sí, claro, ¿no? O sea, sabemos que en México los políticos no se caracterizan por su rectitud o su apego a la justicia o su desapego al dinero ajeno, ¿no? O sea, sabemos que eso, digamos, hasta cierto punto refleja una realidad, podríamos decir, representa. Sin embargo, lo que encuentro sumamente chocante de la canción es que el personaje de Rita lo canta como si ella fuera quien, o sea, como si fuera una persona como ajena a esa gente, cuando claramente no lo es, y un poco se autoevidencia cuando señala que en la gala está el feminicida que ella defendió. Pero entonces, de nuevo, ¿no? Podemos regresar a esta idea de que, bueno, o sea, sí, Rita también es muy corrupta o lo que sea, pero ella está tratando de hacer el bien. O incluso, como sugiere la canción, ellos hablan y ahora van a pagar. Como que ella es casi como si fuera una Robin Hood, ¿no? Como una ¿cómo se dice? Como Batman, como una justiciera, ¿no? Y entonces sí, ella es mala, pero los demás son más malos y entonces ella los va a hacer pagar. Pero la cosa aquí es, lo que resulta, no sé, o sea, como muy chafa, es que en esta canción dice, ellos hablan y ahora van a pagar, pero ¿cómo van a pagar? Con dinero. Ni siquiera es como si de verdad fueran a pagar de alguna manera real el daño que han hecho al país y que nos empieza a enumerar Rita, sino que lo único que van a hacer es donar para dejar de pagar impuestos y pues así también hacer que Emilia pueda seguir con su absurda organización. Entonces, me parece hasta muy poco creativo pensar que una serie de políticos corruptos y asquerosos, la mejor manera que pueden hacer para pagar sus crímenes es donando dinero a la beneficencia. Como que Rita parece ser, un gran personaje crítico, acertado y pues no lo es. Entonces creo que esa canción, ¿no? Que justo ha sido la canción premiada y demás, pues refleja muy bien esta visión de muy conservadora, me parece, muy eurocéntrica, muy del norte, donde pues México es un país que no tiene capacidad para resolver ningún problema, donde incluso la heroína pues es copartícipe de un narcotraficante. Entonces no parece haber ninguna persona en toda la película que tenga alguna guía o una brújula moral. Si acaso podríamos pensar en alguien como Epifanía, pero es una persona que la película nos vende esta idea de que es una tonta porque se deja manipular por este otro personaje de Emilia. Entonces, como que uno la termina de ver y es como que, pues México no tiene remedio, ¿no? Y pues eso, es una película bastante mediocre. Intenta ser muy provocadora o controversial, pero todos los elementos provocadores o controversiales al final terminan diluyéndose, no terminan en nada. Escuché en una entrevista que el director decía que una de sus inspiraciones para la película eran las telenovelas, pero cualquier persona que haya visto una recopilación de las mejores escenas de telenovelas en Facebook o algo por el estilo, sabrá que esta película tenía tantos elementos para crear una fabulosa telenovela y aquí se queda en nada. O sea, es como, ¿dónde está la caída de las escaleras? ¿Dónde están las cachetadas? ¿Dónde está la persona que tenía amnesia y regresa de la muerte? O sea, todo está ahí como, o sea, como que sí tenemos cosas muy elementos, ¿no? Como el hecho de una mujer que vive con otra pero no sabe que es su marido, pero al final todo se resuelve como en una pequeña confesión que ocurre en un sótano mientras entra un airecito como de La Rosa de Guadalupe, y nunca hay esta explosión o este drama que justo la película como que de repente intenta vender. Como musical claramente es muy malo, la gente no canta, las canciones son absurdas, no tiene ningún sentido. La otra cosa también es que como una crítica de México, pues como ya dijimos, se queda sumamente corta y es ahí donde incluso llega a ser ofensiva. No ofrece nada más que una visión pues muy pobre de lo que es México. Y la verdad es que es hasta triste, porque como yo mencionaba, la película tiene muchos personajes o muchas ideas que resultan muy sugestivas o muy interesantes. La verdad es que el otro día que la estaba volviendo a ver con mi mamá, hasta me parecía que había diálogos que tienen el potencial de ser pues muy icónicos, muy de película de parodia, ¿no? O la escena en la que Zoe Saldaña está en el tianguis y manda a imprimir su alegato, ¿no? O sea, es muy absurdo, pero al mismo tiempo es como que, pues va, ¿no? O sea, ok, imagínate qué divertido sería poder enviar a imprimir en el tianguis. Pero todo eso ocurre en un mismo tianguis donde en la canción anterior acaban de picar a alguien para robarle el celular o la cartera o lo que sea. ¿Cómo esperan que uno crea que esas dos cosas están ocurriendo en el mismo lugar? No se sostiene
tiene nada y la película no es controversial, no es provocadora, es simplemente mediocre. Si acaso lo que ha probado es ser pues ofensiva, dado todas las críticas que ha despertado, y que me parece que el hecho de que sea ofensivo no está per se en su contenido, sino en el hecho de que fue hecha con muchísima audacia para hablar de temas que no se conocen, con desconocimiento, con ignorancia. No me parece que lo grave sea que esté dirigida por un francés, ni que las protagonistas no sean mexicanas. Eso no tendría que ser un problema si la gente estuviera informada acerca de la realidad que está tratando de mostrar. Pero bueno, no es de extrañarnos que una película como esta haya logrado tanto reconocimiento en premios, en festivales y con audiencias extranjeras como en Estados Unidos o en Europa, porque lo que vemos hoy es un ascenso a la derecha o de personas o de grupos que tienen esta visión de México, que tienen esta visión de los países que no son del norte global, ¿no? Como países descompuestos, uniformes, donde no hay remedio, donde nada parece ayudarlos, ¿no? Donde todos se matan entre todos. Entonces, pues no resulta sorprendente, ¿no? Tampoco resulta sorprendente que sea una película tan premiada, de nuevo bajo esta idea de que representa a las mujeres, de que representa a la comunidad LGBT, porque lo hace de una manera muy cómoda, sin abordar ninguno de sus problemas, de sus violencias, de sus experiencias. Lo hace simplemente como algo para entretener, sin realmente representar nada. Y bueno, ya, cerró la llave. Adiós, suscríbete y bye.